cuando nosotros queremos, cuan- cuando nosotros queremos hacer algún cambio dentro del aula, a veces los padres de familia no lo ven bien. Y yo me quedo con la parte de que si para nosotros, a nuestros hijos, queremos la excelencia, yo creo que como docente también queremos la excelencia para cada uno de nuestros estudiantes, porque de allí parte en que ellos puedan ser excelentes personas para el futuro y para la sociedad también. Ok, muy bien, excelente respuesta, Belsi. Muchas gracias por su participación. Allí vimos también, o sea, la importancia de que como docentes, ¿por qué estamos? ¿Por qué estamos hoy aquí? ¿Por qué queremos estudiar esta carrera? ¿Por qué queremos estar en un sistema educativo? ¿Por qué queremos estar en un aula de clases? ¿Qué cambio quiero hacer yo? Esa es la reflexión, o sea, ¿qué es lo que nosotros realmente queremos lograr? Sabemos que como toda persona, pues que necesita el trabajo, necesita un sustento, también nosotros, pues esa parte transformadora. Muchas veces la educación no necesariamente empieza en el aula de clases, sino hasta con nuestros propios hijos, hacer pues ese cambio, así como decía Belsi. Muy bien, vimos esa reflexión. Quería hablarles un poquito de lo que es la importancia de las clases virtuales. Como es sabido, supongo yo ya que la misma institución les habló a ustedes de las clases, a ustedes al matricularse, pues conocían de que las clases tienen 2 sesiones que son obligatorias conectarse. Cada sesión tiene una evaluación para lo que es su asistencia. Esa asistencia tiene un total de 10%. Ahora bien, si a usted le ocurrió un inconveniente en una de las clases, está justificado. Como docente, yo pues les acepto su excusa, su justificación, pero si bien es cierto, la plataforma mismo nos dice la misma metodología, perdón, de esta clase, es que tiene esas 2 sesiones de conectividad obligatoria. Si ustedes como estudiantes pues no se pueden conectar o no se conectan, la misma el mismo instituto, la misma metodología, entonces, ¿qué nos obliga a nosotros como docentes? Es que no podemos aceptar de repente que usted me diga, profe, yo voy a mandar todas las tareas, pero no me conecté. Entonces, realmente usted no está siendo un estudiante activo dentro de lo que es el curso. Por lo que es necesario, entonces, la conectividad de las clases. Igual ya las tareas están subidas en la plataforma, están pues todo lo que es las explicaciones. Vamos a tener trabajos, lo que es trabajos individuales y trabajos grupales, lo que son las asignaciones, los trabajos en clase. Se va a pasar lista. Dentro de un momento, pues voy a pasar la lista. La lista en las puede ser al inicio o antes de finalizar la clase. Preferiblemente que cuando vamos a hablar, encendamos la cámara para poder pues conocerlos, tener esa oportunidad. Así que pues les agradezco que de repente pues no tengamos ese inconveniente, que de repente no me puedo conectar, que no tengo esto, porque si bien es cierto, pues desde un inicio conocíamos cómo era la metodología de la clase. ¿Alguna preguntita con respecto a eso? Ok, bien. Pues ya decíamos que la asistencia era un 10%, el examen final es un 35%. El examen final, ¿cuándo lo vamos a estar presentando? Lo vamos a presentar en la tercera sesión, o sea, en la segunda clase que nos conectamos mediante esta plataforma. Allí vamos a sustentar nuestro examen final. Es un trabajo, ese trabajo lo vamos a sustentar, lo vamos a presentar de manera
grupal, pero por el hecho de ser grupal no es que uno lo sube y no. Ustedes a la hora de subir, porque sí, van a sustentar, eso va a tener una parte de la nota, la otra parte de la nota va a ser pues todo lo que el trabajo escrito que suban a la plataforma. Todos tienen que tener en su plataforma subida la tarea. ¿Por qué? Porque esa es su constancia de que usted te entregó el trabajo y usted tiene pues su propia constancia y para mí también donde usted certifica pues el trabajo que usted hizo. La sustentación tiene una parte y el trabajo entregado es otra parte. ¿Cómo se van a agrupar? Ya ustedes pues lo harán de manera que se les facilite, ¿verdad? De repente pues buscar la manera de que puedan trabajar, de que puedan, no sé, ustedes ya se conocerán o si no, entonces pues es una oportunidad de conocernos para trabajar en equipo, para trabajar en grupo. Ese trabajo es grupal. Otro trabajo que vamos a hacer grupal también es lo que es la presentación en Canva, también la vamos a hacer grupal. En ese caso también tenemos aquí lo que es un link de cómo, donde está la explicación de cómo nosotros podemos pasar la presentación y hacerla de manera grupal. Así que entonces esas son las dos. De ahí tenemos pues las otras asignaciones que también entonces así son individuales para hacer la entrega. Preguntitas hasta aquí. Pienso que todo claro, profe. Ok, muchas gracias, Belsi. Muy bien. Entonces, pues vamos a dar inicio. Al final, paso lista, casi ya terminando. Así que, pues, unos minutitos antes de terminar para que pues tengan la oportunidad de todos, de repente si hay alguno que todavía está conectándose por allí un poquito tarde, entonces pues tenga la oportunidad. Bien, nuestro curso, la didáctica, ya están casi culminando en esta parte de lo que es la didáctica. Sé que es pues la didáctica 4, reafirmando allí pues lo que es el concepto de la didáctica. Nos dice que es esa rama de la pedagogía que estudia todo lo que es los métodos, todas las estrategias, técnicas, recursos para hacer una organización metodológica de ese proceso de enseñanza-aprendizaje. La didáctica pues siempre tiene ese principal propósito que es responder siempre a las preguntas que como docentes nosotros hacemos. ¿Qué es lo que vamos a enseñar? ¿Cómo enseñamos? ¿Cuándo enseñamos? ¿Qué es lo que yo voy a enseñar? ¿Con qué voy a enseñar? ¿Cómo evaluar ese aprendizaje? Más que todo, esas son preguntas esenciales que se hace la didáctica. ¿Cómo evaluar ese aprendizaje? Quiere decir que entonces, en forma general, si nosotros podemos darle cuál es ese propósito, qué es lo que busca la didáctica, podemos decir que busca ese aprendizaje significativo, un aprendizaje que sea efectivo, que sea adaptado a las necesidades de cada estudiante. Dentro de lo que es la principal, principal objetivo de lo que es la didáctica. Bien, ahora vamos voy a presentarle algo aquí. Ok. Dentro de lo que es pues la unidad que nosotros estamos viendo acá, ¿qué buscamos al final de este curso, al final de toda esta unidad? Que podamos comprender el concepto de la didáctica y su importancia dentro de la educación. Que nosotros podamos identificar ese ámbito de aplicación en la didáctica, porque recordemos que la didáctica, sí, es bien cierto, es una materia que estudiamos, una materia que aplicamos, pero la didáctica realmente se aplica en muchos ámbitos. Podemos aplicarlo tanto en la escuela, podemos aplicarlo en el hogar, podemos aplicarlo en nuestro trabajo. Por eso entonces se habla de lo que es el ámbito de esa aplicación de la didáctica. Reconocer las principales clasificaciones de la didáctica, analizar los modelos didácticos y explicar los componentes del proceso didáctico. Ahora bien, como hablábamos de ese concepto de la didáctica, que es esa disciplina
pedagógica que estudia, diseña, orienta los procesos de enseñanza-aprendizaje para favorecer ese desarrollo integral del estudiante. ¿Qué busca realmente pues la didáctica? Mejorar esa calidad de aprendizaje, porque eso es lo que nosotros queremos. Cada día lo que se busca es que la calidad del aprendizaje sea mejor. Y no podemos negar que vivimos en ese mundo globalizado, en ese mundo que constantemente está cambiando, que no es lo mismo la educación de antes que la de ahora. Facilitar la construcción del conocimiento, diseñar experiencias educativas significativas, promover el desarrollo de competencias. Hay una idea clave acá dentro de lo que es la didáctica. Responde a la pregunta, ¿cómo enseñar para que los estudiantes aprendan de manera significativa? Eso dentro de las preguntas que le comentaba, por ejemplo, anteriormente, ¿qué busca? ¿Cómo sea? La pregunta que debemos hacernos como docentes realmente, ¿cómo nosotros podemos dar una mejor enseñanza para que ese aprendizaje realmente sea efectivo, para que sea adaptado a las necesidades del estudiante? Que quede un aprendizaje significativo, donde ¿qué es lo que se busca lograr? Que la persona, tanto sea un niño, un adolescente, un adulto, quede con ese aprendizaje para que es un aprendizaje integral, donde entonces podemos hacer una persona entonces capaz de desenvolverse dentro de un ámbito fuera de un aula de clases también. Ahora bien, dentro de la didáctica, entonces allí es donde vemos nosotros que entran autores, que entran personas donde realmente pues le dieron un significado, buscaron una respuesta a lo que era la didáctica, y entonces allí entran autores como lo que era Comenio, eh, donde él pues hablaba de esa didáctica como un arte de enseñar. Un arte de enseñar todo a todos. Y si nosotros vemos, nos hacemos la pregunta, ¿cómo enseñar para que los estudiantes aprendan de manera significativa? Creo que este autor le da mucha importancia a esa respuesta donde dice arte de enseñar todo a todos. Ahora bien, nosotros conocemos cuáles son esos pilares de la educación. Si nosotros nos enfocamos realmente en esos pilares de la educación, nosotros nos vamos a dar cuenta de que, oye, ¿verdad? Si realmente lo hacemos, porque en la sociedad, tanto donde cada persona se desenvuelve, tiene que hacerlo de manera integral, tiene que saber conocer, saber aprender, saber desenvolverse, saber ser como persona. Entonces, es allí donde entonces se da una educación de manera integral. Otro autor, Merisi, siempre nos hablaba de que la educación es un conjunto, perdón, la didáctica es un conjunto de técnicas que está destinadas a dirigir ese aprendizaje en el alumno, a dirigir ese aprendizaje en cada estudiante. ¿Qué busca la didáctica? Mejorar ese proceso educativo, facilitar el aprendizaje, organizar todas las actividades, organizar adecuadamente la enseñanza, promover un desarrollo de competencias. Realmente, pues, los estudiantes, todas las personas a las que pasan por un aula de clases, realmente, pues, entonces el desarrollo de las competencias es muy importante. ¿Para qué? Para que esto lo lleve a tener un pensamiento crítico y una autonomía, porque la persona tiene que ser una persona donde realmente lleve conocimientos de manera integral. Muchas veces en el aula ya no se da como antes, que se enseñaba un contenido, se aprendía ese contenido y íbamos pasando. Ahora se necesita que se desarrollen otras habilidades, no solamente sea aprender contenido, sino que ese pensamiento crítico es muy importante aprenderlo a desarrollar. Para entonces, asimismo, desarrollamos una autonomía. La didáctica ha tenido una evolución, como ya todos conocemos. Se daba esa educación tradicional, la que pues muchos de nosotros tuvimos, donde solamente era el docente el protagonista, se daba la clase magisterial, el docente era el que hablaba y íbamos a lo que era la memorización. Allí el estudiante no tenía la oportunidad
de la participación. Solamente era memorizar contenidos. El docente hablaba, el estudiante aprendía. Era de esa manera. Pues entonces dentro de esa evolución de la educación, ahora, se fue dando después una participación activa del estudiante, un aprendizaje colaborativo, resolución ya de problemas y llega a lo que es entonces la didáctica innovadora, que es la que estamos trabajando actualmente, que se da a través de las competencias, la tecnología, se da un aprendizaje activo, un pensamiento crítico. Ya entonces aquí pasa el papel de lo que es el docente, entonces a ser una guía, a ser un organizador de los contenidos, un organizador pues de los aprendizajes. Y se da entonces con esa participación de ese aprendizaje colaborativo. El estudiante participa más, el estudiante desarrolla más competencias, se da el uso de la tecnología y pues por lo tanto se lleva a lo que es entonces un aprendizaje activo con pensamiento crítico. ¿Dónde se da lo que es esa didáctica? ¿Dónde interviene? Lo vemos aquí. La didáctica se aplica en todos los niveles educativos, tanto en la inicial, primaria, secundaria, el mismo lo que nosotros estamos haciendo ahorita de manera virtual, de manera continua, en una formación técnica, en la superior, en todos los ámbitos se da lo que es la didáctica. Porque si recordamos que el objetivo de la didáctica es esa organización de la enseñanza-aprendizaje de todo. Entonces, por eso vamos a ver en todos los ámbitos. Nos habla incluso que interviene en lo que es las empresas, la capacitación profesional, la formación corporativa. ¿Dónde lo vamos a ver? Por ejemplo, si nosotros lo vemos en un proceso educativo, en un sistema educativo, mencionábamos eso, educación inicial, primaria, secundaria, lo que era todas las escuelas, los colegios, las universidades, en todas las instituciones. Pero aún así también se da en ese ámbito no formal, cuando nosotros tomamos una capacitación, cuando hacemos un curso, cuando hacemos talleres. Allí también entonces se está dando lo que es la didáctica. Allí también entonces la didáctica se encarga de organizar esos contenidos que, como todo estudiante, si nosotros tomamos, aunque sea un curso, una capacitación, nos convertimos en ese momento entonces en estudiantes, donde nosotros vamos a dar esa participación en ese momento como estudiantes. Una capacitación, un curso. Ahora bien, esos todavía son ámbitos formales porque están organizados bajo una institución, bajo un nivel educativo. También la didáctica interviene en lo que es un ámbito informal, dentro de la familia, dentro del trabajo, en lo que es incluso en las redes sociales, en experiencias personales. También muchas veces tenemos lo que es la aplicación de la didáctica. Todos los aprendizajes que nosotros adquirimos a través de nuestra vida cotidiana, allí interviene la didáctica. Quizás algunos de manera más continua, unos de manera más rigurosa, otros de manera pues más espontáneo, pero son experiencias, actividades cotidianas y experiencias que nosotros tenemos y que se van adquiriendo aprendizajes. Ahora bien, dentro de esa clasificación de la didáctica está la didáctica general, que nos dice que estudia los principios comunes para cualquier proceso educativo. Ejemplos, una planificación de la clase, la evaluación, las estrategias de enseñanzas. O sea, todas las técnicas que nosotros utilicemos para planificar nuestra clase, allí entonces está lo que es la didáctica general. Todos los principios y normas que puedan aplicarse en cualquier proceso educativo. Todo lo que nosotros apliquemos. Esa es la didáctica general. Ahora bien, tenemos lo que es la didáctica específica, que aplica métodos propios de cada disciplina.
Ejemplo, en la didáctica de la matemática, la didáctica de la ciencia, la didáctica del lenguaje, la didáctica universitaria. Toda esa didáctica específica se enfoca en la enseñanza de una disciplina determinada. Esa disciplina determinada que nosotros vamos a cada uno pues darle esa especificidad dependiendo el aula de clase donde nosotros estemos. Es allí donde vamos a nosotros enfocar esa disciplina realmente porque nosotros mismos entonces vamos a buscar. Ahora bien, nosotros podemos decir, es un aula de clases donde enseñamos contenidos generales. De repente como docentes llegamos a tener pues una clase de primaria y allí se dan diversos contenidos. Aún así, nosotros en cada asignatura y en cada nivel, dependiendo del nivel, allí nos vamos a dar cuenta que nosotros tenemos que aplicar una didáctica específica, una didáctica especial, porque no se enseñan todas las materias en todos los ámbitos escolares, no se enseñan de la misma manera. Sí, los contenidos son iguales, nos basamos bajo un currículo que nos establece pues el Ministerio de Educación, es bien cierto, tenemos que seguirlo, pero nosotros somos los que le vamos a dar ese contexto dependiendo el lugar donde nosotros estemos, dependiendo el aula de clase donde estemos, dependiendo de los estudiantes que nosotros tengamos, porque no todos los grupos van a ser iguales, no todos los grupos van a aprender de la misma manera, con la misma rapidez. Entonces es allí donde nosotros le vamos a dar entonces esa importancia a esa didáctica específica, a aplicar todos esos métodos propios para cada disciplina determinada. Incluso una materia, aunque tengamos que dar varias materias, una materia no es igual a la otra. Y aquí vemos entonces los modelos didácticos que hablábamos pues de lo que era pues la educación tradicional, donde el docente era el que transmitía los contenidos, el estudiante aprendía. Hablábamos de ese modelo tecnológico que está planificada mediante lo que son los objetivos. El modelo constructivista, el estudiante construye su aprendizaje, y el modelo por competencias, que integra conocimientos, habilidades, actitudes para resolver problemas reales. Tenemos pues también el modelo sociocrítico, que promueve pensamiento crítico y transformación social. Ahora bien, hablando de lo que es el modelo tradicional, aquí el docente transmitía conocimiento, el alumno solamente se convertía en un receptor. Las clases magisteriales, las clases bien preparadas, pero solamente entonces se obtenía el conocimiento a través de la memorización. La evaluación se hacía solamente mediante exámenes. Todo era escrito mediante examen. Si nosotros podemos hablar de alguna ventaja de este modelo tradicional, pues podemos hablar que había un control del aula, que había una organización, porque si bien es cierto, era lo que se exigía en el momento, de repente los estudiantes estaban formados a esa manera, escuchar solamente, ya iban con esa preparación mentalmente de que esa era la manera de aprender. Y se mantenía entonces ese control del aula. ¿Qué incurría en eso? ¿Cuál es la desventaja que nosotros hoy día podemos sacar de eso? Es que no se daba el desarrollo del pensamiento crítico del estudiante, solamente era una memorización, solamente eran los contenidos. Ahora bien, el modelo tecnológico. Enseñanza planificada mediante objetivos. Se planificaba rigurosamente en esos objetivos, se cumplía lo que decía el pensum académico, eran objetivos específicos, se evaluaba lo que era el resultado. Dentro de esto nos habla ya el uso de la tecnología. Bien, allí nos dice, mediante enseñanza planificada mediante objetivos, o sea, era una planificación de la cual hay que cumplir
con todos los objetivos. Ahora bien, esa enseñanza a través de eso, aún así todavía no tenemos ese desarrollo integral del estudiante, no se está llevando a ese pensamiento crítico del estudiante. Entonces es que entra aquí lo que es el modelo constructivista. El estudiante construye su aprendizaje. En este modelo intervino muchos autores como Vygotsky, como Ausubel, Piaget, estuvieron interviniendo mucho en este modelo constructivista. El estudiante construía así su propio aprendizaje, su propio conocimiento, había más aprendizaje significativo, se da lo que es el trabajo colaborativo, resolución de problemas. En este modelo constructivista, el docente ya pasa a ser un facilitador y el estudiante es el que va construyendo su propio aprendizaje. Ahora bien, dentro de lo que son nuestras aulas de clases, conforme nosotros vamos teniendo las experiencias, nos vamos a dar cuenta de que no solamente hoy en día, a pesar de que se habla del modelo por competencia, que se habla de ese modelo activo, proactivo, nos vamos a dar cuenta que aún así, dependiendo de nuestros estudiantes, vamos a tener estudiantes donde tenemos que regresar a otro modelo de enseñanza-aprendizaje, que no solamente todo nuestro 100% de nuestros estudiantes en las aulas van a aprender de manera constructiva. Vamos entonces a hacer ese cambio y allí entonces es donde nosotros tenemos que actuar como ese facilitador y observador de nuestras clases para darnos cuenta realmente si nuestros estudiantes están obteniendo el aprendizaje. Ese modelo por competencias integra conocimientos, habilidades, actitudes para resolver problemas reales. Hay participación, los estudiantes pues reflexionan más, hay pensamiento crítico, hay un compromiso social para desarrollar entonces todas las habilidades, todas las actitudes para resolver esos problemas reales. En el modelo sociocrítico se promueve el pensamiento crítico, la transformación social. Bien, componentes del proceso didáctico. Hasta aquí, preguntitas. De mi parte entendido, profe. Sí, ok, muchas gracias. Componentes del proceso didáctico. Bien, nos habla de elementos fundamentales. ¿Quiénes componen ese proceso didáctico? El docente, el estudiante, los contenidos que ya pues viene en un penso académico, por grado, por niveles, ya tenemos pues lo que son los programas. Y nos dice pues que los recursos, la evaluación en sí que nosotros vamos a desarrollar. El docente es el facilitador del aprendizaje, es el que planifica, es el que va a ser el orientador, el que guía y el que evalúa pues ese aprendizaje. Estos son componentes principales dentro del proceso didáctico. O sea que sin el docente no hay la enseñanza verdadera en el estudiante. Sin el estudiante pues no se puede dar esa evaluación del aprendizaje que necesita hacer también el docente. No puede planificar sin tener pues al estudiante. Entonces, todos estos componentes son necesarios dentro de todo el proceso. El estudiante es el centro de ese proceso. Es el protagonista esencial del proceso educativo. El docente, el estudiante, perdón, siempre va a estar allí es donde nosotros nos vamos a enfocar porque, como les decía anteriormente, dependiendo de nuestros estudiantes a sí mismo, entonces el docente va a planificar, va a orientar su proceso de enseñanza-aprendizaje dependiendo el estudiante. Y nos vamos a dar cuenta cuando nosotros tenemos una experiencia, de repente muchos docentes, en la mayoría de los casos, muchos docentes empiezan sus primeros años de experiencia, pues de repente, no sé por qué el sistema, siempre he dicho, no sé por qué funciona así, pero a través del tiempo, pues tanto en primaria, muchas veces secundaria, ha funcionado así. Claro, ya en un nivel superior, pues es diferente porque no en todos los lugares tenemos, pues, un centro universitario
donde los estudiantes puedan asistir solamente en ciertos lugares. Ahora bien, cuando empezamos en los niveles, allí nos vamos a dar cuenta que nosotros incluso podemos empezar en un área de difícil acceso y después de un par de años podemos estar entonces en un área donde exista la tecnología y donde existan muchos recursos para poder trabajar. Y de repente en el área de difícil acceso nos vamos a dar cuenta que de repente allí el docente, no porque no conozca las herramientas, sino porque de repente no se presta para que el estudiante trabaje y maneje todas las herramientas. Entonces allí vamos a ver la diferencia y podemos tener los mismos grupos, los mismos grados, pero no se trabaja de la misma manera. Entonces, por eso aquí es donde entonces, dependiendo ese estudiante, donde va a ser el centro del proceso educativo, como docente vamos a orientar nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje y a dirigirlo enfocado en los estudiantes. Tenemos los contenidos dentro de esos componentes de la didáctica que van a ser los conocimientos, las habilidades, los valores que los estudiantes pues obtengan. Esos conocimientos que son los que le van a quedar para que entonces ellos puedan tener esas habilidades, esas actitudes que son entonces las que van a ir transformando su aprendizaje. Y es allí entonces donde vamos a poder evaluar si los objetivos están definiendo lo que nosotros pretendemos lograr. Allí es donde nosotros vamos a poder evaluar esos objetivos que nosotros iniciamos y organizamos y planificamos y que están contenidos allí en todo el pensum académico de X nivel. Entonces, porque nosotros vamos a tener esos objetivos que van a ser de repente a medio plazo, a largo plazo, objetivos que de repente pues no podemos decir, yo quiero enseñar un ejemplo, yo quiero enseñar las tablas de multiplicar en un nivel primario, pero de repente yo puedo pensar de que yo las voy a enseñar en un trimestre, pero de repente no se logró en un trimestre. Entonces, ese objetivo para poderlo, yo lo tenía planificado en el primer trimestre. De repente tengo que planificarlo en el segundo, en el tercer trimestre. Y entonces, en vez de tomar un trimestre para lograr el aprendizaje de las tablas, no que todo el año me la voy a pasar dando tablas, sino que lo voy a trabajar. ¿Para qué? Para que entonces en 3 trimestres, en un año escolar, yo logré entonces ese objetivo. Logré entonces, y allí es donde voy a realmente evaluar ese contenido. Lograr entonces ese objetivo. Por eso, a pesar de que tengo un objetivo que puede ser a corto plazo, muchas veces de repente tengo que darle a medio plazo o a largo plazo durante el año escolar. Y entonces entra allí lo que es la metodología, cómo se desarrolla esa enseñanza. Es esa forma en que yo voy a desarrollar todos los contenidos para llegar a lograr los objetivos que tenga cada contenido. Que tenga entonces, o sea, en esas por eso es que entonces hablamos allí que los contenidos tiene conocimiento, tiene habilidades y tiene valores. Porque es la actitud que como docente y que como estudiantes pues tengan, entonces vamos a poder lograr eso, la motivación, la estrategia, la forma en que se dé, entonces también se logra entonces lo que es ese desarrollo de la enseñanza. Ejemplo, se habla hoy en día lo que se busca, pues que sea una enseñanza basada en problemas, en estudio de casos, que se dé un debate, o sea, muchas cosas que van a llevar entonces a esta parte de lo que es las habilidades que vaya llevando entonces a que el estudiante vaya desarrollando, porque si bien es cierto, todo ser humano desde que nace va obteniendo conocimientos, desarrollando habilidades y esas habilidades van a ir conforme va creciendo la persona, conforme pues va evolucionando en su físico, entonces asimismo va obteniendo mayores habilidades, mayores conocimientos. Y si lo vemos desde que el ser humano nace, porque tenemos entonces habilidades que son
que se aprenden desde el nacimiento, que son innatas, que son necesarias. Y es donde empezamos a hablar, empezamos a desarrollar con pequeños conocimientos en casa. Entonces, allí, conforme va avanzando con todas esas habilidades y todos esos valores que debe obtener, el estudiante. Entra aquí una parte importante que son los recursos. Podemos contar con materiales, con lo que son las TICs hoy en día, con todas las plataformas digitales. Todos estos materiales facilitan el aprendizaje. Los videos, el uso de esas computadoras, pizarras, plataformas virtuales. Como decíamos, no es lo mismo y muchas veces no tenemos todos estos recursos en todos los lugares. Hay lugares que reconocemos que son áreas de muy difícil acceso, pero aún así, como docentes nosotros tenemos que tratar de ser innovadores y por lo menos nosotros llevar a nuestros estudiantes a que quizás no lo puedan manipular, no puedan tener la oportunidad todavía de manejar todas estas plataformas digitales, pero podemos de repente que ellos vayan teniendo esa idea. Hoy en día podemos ya nosotros con nuestro propio conocimiento, podemos entonces buscar la manera de que nuestros estudiantes ya conozcan por lo menos una idea teórica de todas estas plataformas digitales, de todo el uso de las computadoras, de plataformas virtuales que se usan hoy en día. Entonces, para que nuestros estudiantes, o sea, y allí entra la parte donde podemos utilizar pues esos videos, podemos utilizar que no sea solamente el uso de libros, que no sea el uso solamente de tableros, sino que se dé entonces ese desarrollo de conocimientos, pero de otra manera. Entra la parte de la evaluación de esos conocimientos. No podemos olvidar esa parte dentro de lo que es la didáctica, porque es allí donde nos va a permitir nosotros poder evaluar, poder verificar si realmente se alcanzaron los objetivos. La evaluación es la que valora el aprendizaje y mejora el proceso. Por ejemplo, le hablaba de las tablas de multiplicar. Yo tengo que tener una evaluación porque el mismo sistema me dice a mí que para poder entonces promover a nuestros estudiantes de un nivel a otro o de un conocimiento a otro, yo tengo que tener una evaluación porque el sistema me lo manda así. Ahora bien, yo tengo que verificar si esos objetivos fueron alcanzados. Si no fueron alcanzados, si realmente como les mencionaba, las tablas de multiplicar, si yo observé que durante todo un trimestre no se aprendieron las tablas de multiplicar, hablando de un nivel primario, podemos de repente tener otros conocimientos, otras asignaturas en otros niveles. Y asimismo vamos a evaluarlo dependiendo. Si yo veo que no lo lograron en el primer trimestre, no quiere decir que yo me voy a ir todo el trimestre nuevamente solamente con ese contenido, porque sí tengo otros contenidos que dar y puede ser que hay otros contenidos que sean más rápidos entonces de captar en el estudiante. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos incluso a dar esos otros contenidos, pero sin dejar atrás y a un lado el contenido, el objetivo que no lograron nuestros estudiantes. ¿Cómo nosotros vamos a poder evaluar de esa manera? Por eso entonces existe lo que es la evaluación, la diagnóstica, la formativa y pues la última que es la sumativa. Con esa diagnóstica nosotros nos damos cuenta hasta dónde lograron los estudiantes, qué saben, qué tienen, dónde empiezo, dónde continúo. De repente no tengo que iniciar de cero, puede ser que esté en un nivel 2, un nivel ya. Entonces allí a través de esa diagnóstica me voy a dar cuenta. La formativa interviene mucho allí el docente en esa evaluación formativa, porque ahí es donde nosotros vamos a estar a través de la observación, de la preparación, de ser esa guía. Por eso es que allí entra mucho el papel del docente, porque esa formación es la parte donde vamos a formar ese aprendizaje. Y por último, entonces se da esa evaluación sumativa,
Ahora bien, nosotros en esa evaluación sumativa ya conocemos que hay muchas maneras, que no solamente como era antes la educación tradicional, que se evaluaba solamente a través de un ejercicio escrito, a través de una página, y allí era que en el cuaderno se escribía. Ahora tenemos entonces variadas formas de evaluar, donde el estudiante él mismo exponga, donde el estudiante explique, donde el estudiante sea el que entonces se desenvuelva y de esa manera demostrar el aprendizaje obtenido. Dentro de, hablábamos de la evaluación, entonces tenemos esas estrategias de las didácticas e innovadoras, que es lo que buscamos hoy en día, pues que el estudiante se dé esa formación de manera integral. Buscan que el estudiante participe. ¿Y dónde va a participar? Hablamos que se puede hacer a través del aprendizaje basado en problemas, esa aula invertida, aprendizaje basado en proyectos, gamificación, aprendizaje cooperativo, estudios de casos, simulación, inteligencia artificial aplicada a la educación. O sea, hoy en día contamos con una gran cantidad de herramientas donde nosotros entonces podemos darle a conocer a nuestros estudiantes esas estrategias innovadoras que mejoren la participación activa de cada uno de los estudiantes. Eso es lo que nosotros, mejorar la participación activa de cada estudiante. Dentro de esas estrategias innovadoras, dentro de lo que es la didáctica, van a ser todos esos métodos que se busque como docente para enseñar, para promover el aprendizaje activo, el aprendizaje colaborativo y sobre todo que sea un aprendizaje significativo. Que evitemos ya que nuestros estudiantes aprendan momentáneamente, que aprendan, porque cuando se da el aprendizaje a través de la memorización, a través solamente de estudiar un texto, es allí donde entra esa parte de la memorización. Y si nosotros a través de esa memorización, ¿qué va a pasar? El estudiante aprende momentáneamente, pero sin embargo tiende a olvidar ese aprendizaje. ¿Por qué? Porque el estudiante no participó, no construyó. Y al no participar, no construir, al no buscar el aprendizaje, entonces es un aprendizaje que queda momentáneo y luego a mente entonces tiende a olvidarse. Esas estrategias didácticas, esas estrategias buscan que el estudiante aprenda, que esté centrado realmente en ese aprendizaje del estudiante, que se promueva ese uso de la tecnología, que el estudiante sea creativo, que desarrolle todas las competencias. Hablábamos en antes de realmente los saberes de la educación. ¿Qué es competencia? Que dice que no es más que la capacidad para integrar conocimientos, habilidades, actitudes, valores para resolver situaciones reales. Situaciones reales. Muchas veces creemos que lo que se aprende no es aplicado dentro de un ámbito fuera del sistema educativo. Y sí es aplicado allí también. El estudiante, esa competencia que tengan, el estudiante debe ser capaz de saber, que sabemos, conocimientos, teorías, ya conocemos el concepto. Debe saber hacer, debe saber ser como persona y debe saber convivir. Debe saber convivir. O sea, muchas veces, no sé si ustedes lo han escuchado o alguna vez lo han pasado, les ha pasado, y que a mí me ha tocado, por ejemplo, escuchar que dice, ay, mira, entre más educación, de repente menos la demuestra. Quizás. Entonces, ¿por qué? Nosotros entramos a esta parte donde el estudiante muchas veces no sabe convivir. ¿Cuándo lo vamos a nosotros a ver, a evaluar? Cuando, por ejemplo, nosotros ponemos un trabajo en clases con nuestros grupos, en un trabajo en equipo.
cómo se desenvuelve el estudiante. Y vamos a ver allí que hay estudiantes que son líderes, que son estudiantes que saben organizar, que saben llevar a un grupo. Hay otros que de repente pues les gusta trabajar, pero nos vamos a dar cuenta allí entonces que hay estudiantes también que les cuesta un poquito trabajar en equipo, que de repente no tienen la misma facilidad. Entonces, como docentes observadores que siempre vamos a tener que estar en nuestras aulas en esa observación permanente, entonces nosotros vamos a buscar la manera de hacer esa integración y que el estudiante realmente obtenga esta competencia también. Buscar la manera que pueda desarrollar. Ahora bien, no todos los estudiantes tienen las mismas habilidades. Hay estudiantes que se les hace más práctico de repente un contenido a través de una charla porque se les facilita hablar, son capaces, pero hay estudiantes que por más que aprendan el contenido, de repente les cuesta un poco más desarrollarlo escrito. Entonces es allí donde entra nuestra labor como docente y vamos a hacer esa guía que al final el estudiante obtenga el conocimiento, pero sin dejar a un lado de que los estudiantes toda persona debe tener toda esta competencia de manera general. Saber, saber hacer, saber ser y saber convivir. De una manera que entonces se le facilite al estudiante. Buscar esos métodos de enseñanzas que promuevan ese aprendizaje activo, el que sea colaborativo, que el estudiante pues lleve ese aprendizaje significativo. Centrado siempre en nosotros buscar que esté centrado en el estudiante, que favorezcan esa creatividad del estudiante, que desarrolle todas las competencias que él necesite, que él lleve el conocimiento, que sepa cómo aplicar ese conocimiento, que sepa cómo desarrollarlo. Un ejemplo, usted va a hablar de los medios de comunicación, que de repente no solamente sea aprender lo que es la radio, la televisión, eso, sino que más allá de repente de la radio, se desarrolle esa competencia de que el estudiante sepa cómo funciona una emisora de radio, cómo se dan esas ondas, o sea, hacerlo de manera que el estudiante también desarrolle una competencia. ¿Por qué? ¿Qué se busca? Muchas veces, un ejemplo, no todas las personas tienen la oportunidad de estudiar, vamos a suponer, no sé, una carrera de ingeniería, una carrera de medicina, una carrera, o sea, tantas carreras, pero de repente el estudiante sí obtuvo una competencia donde tiene esa habilidad de poder de repente de ser más técnico y aprendió desde que fue a un nivel, fue desarrollándola, cuando llega a un nivel superior, de repente no es la parte tan teórica que le gusta, sino es una parte más técnica, una parte más práctica. Ah, pero el estudiante fue desarrollándola, sino que él ya tenía conocimientos previos desde los niveles primarios, niveles secundarios, y fue desarrollando. Entonces es donde entra esa parte donde llevamos al estudiante a saber hacer. ¿Qué pasa hoy en día? Todavía hoy en día, todavía el año pasado personalmente lo viví, que a un chico de secundaria, saliendo de secundaria, ¿qué va a estudiar? No sabe. O sea, ya cuando el estudiante llega saliendo a su nivel de secundaria, ya es un estudiante que debe ir preparado con esas competencias y saber en qué de repente esas competencias, cuáles son sus competencias más fuertes, cuáles son sus habilidades que tiene más fuerte o por donde él se desenvuelve mejor. Y es allí entonces donde se va a llevar esa preparación. Y muchas veces vemos que de repente pues se da de que la preparación, porque genera más dinero o porque es más fácil de conseguir trabajo o porque no, la idea es que como profesionales, como personas que van a estar integradas dentro de un ámbito laboral, desarrolle también todas las competencias de manera integral. Porque es lo que buscamos. Entonces, que ese estudiante lleve conocimientos donde él pueda desenvolverse de manera fácil, de manera que pueda realmente adaptarse también
a ese mundo globalizado y que no le cueste tanto, pues, lo que es ir acorde, pues, hoy en día con todas las cosas que involucra dentro del sistema educativo. Ejemplo de estrategias de esas enseñanzas que realiza el docente. Una exposición dialogada, debate, talleres, foros, estudios de caso. Son todas las estrategias que van a hacer, que vamos a desarrollar dependiendo nuestro contexto laboral. Dependiendo de nuestro contexto laboral. Siempre centrados, pues, en el estudiante, promoviendo esa creatividad, promoviendo el desarrollo de las competencias del estudiante. Siempre van a estar esas estrategias desarrolladas en el estudiante, siempre en el estudiante. ¿Por qué en el estudiante? Por lo mismo que venimos mencionando. Nos centramos en el estudiante porque depende de ellos. Es lo que nosotros vamos a poder hacer. De repente un foro, un taller, un estudio de caso, cómo desarrollar un mapa conceptual, cómo hacer resúmenes, una investigación, un aprendizaje autónomo, porque dependiendo de nuestros estudiantes, los conocimientos que ellos tengan. Porque ahora bien, si nosotros estamos en un nivel donde vamos a decir, ok, tenemos este tema X, vamos a suponer que tenemos un texto, tenemos un libro, usted le dice, bueno, vamos a desarrollar un mapa conceptual, pero puede ser dado el caso que tenemos estudiantes que no sepan el concepto de qué es un mapa conceptual, de cómo lo desarrollo. Entonces, si no tiene el conocimiento, ok, como docente planifiqué una estrategia de aprendizaje, pero entonces también tengo que enfocarme y darme cuenta que si hay estudiantes que no tienen esa competencia, que no tienen ese aprendizaje, ¿qué toca como docente? Llevarlo a tener el conocimiento de lo que es un mapa conceptual para que entonces pueda desarrollar la estrategia. Y es un conocimiento que le va a quedar para entonces ir avanzando en los diferentes niveles. Si hay un estudiante que no tiene conocimiento, por ejemplo, de una mesa redonda, por decirlo así, un debate, ¿qué toca? Darle, enseñarle ese concepto, darle las herramientas, cómo se desarrolla un debate, enseñarle cuáles son aquellas técnicas utilizadas, las mejor utilizadas para un debate. ¿Para qué? Para que ese estudiante se pueda desenvolver y no dejándolo entonces, porque yo voy a hacer la evaluación a través de un debate. Como él no sabe, no, sino que enseñarle entonces a que él también obtenga ese conocimiento, ese aprendizaje. Es aquí cómo nosotros vamos a organizar las actividades. En toda actividad didáctica, en toda la organización, vamos a enseñar, vamos a tener que hacernos la pregunta: ¿qué es lo que van a aprender nuestros estudiantes? ¿Cuál es la competencia que yo quiero que ellos aprendan? ¿Cómo van a aprender? ¿Cuál es la metodología que voy a utilizar, la que mejor se adapta a mi grupo? ¿Cuál es la que mejor les va a ir a ellos y me va a ir a mí como docente también para enseñar? ¿Con qué recursos cuento dentro del aula de clases? ¿Cuánto tiempo tengo o cuánto tiempo puedo utilizar o cuánto tiempo debo utilizar? ¿Cómo evaluar? Dentro, qué instrumentos de evaluación, dentro de todo lo que yo cuento, dentro de todo lo que yo observé de mis estudiantes, los recursos, el tiempo utilizado, la metodología que voy a aplicar, qué es lo que estoy enseñando. Entonces, asimismo, yo voy a planificar esos instrumentos de evaluación. Buscar entonces cuál se adapta mejor a esa evaluación. ¿Qué método, qué técnica tengo mejor para evaluarlo? ¿Qué actividades son las mejores para poder realizar esa evaluación? Todas las clases, toda esa organización de las actividades siempre debe estar enfocada en esos 3 momentos que ustedes ya conocen, lo que es el inicio, donde se da esa motivación, se recoge pues todos los conocimientos previos, se da esa presentación de los objetivos, qué es lo que yo quiero lograr. Viene la parte entonces de
de los métodos que yo utilicé para dar a conocer el contenido, el trabajo colaborativo, la resolución de problemas, todas las actividades. Entonces entra en esa parte ya pues de lo que es el cierre, que se va a dar entonces como la retroalimentación de todo ese proceso que se dio en el desarrollo. Para entonces llegar a nosotros a esa parte de la evaluación. Podemos mencionar ejemplos de actividades que nosotros resolver un caso práctico, computadora y aula virtual. ¿Cuánto tiempo? Nosotros lo vamos a utilizar. Un ejemplo, 60 minutos. ¿Cómo se dio la evaluación? A través de una rúbrica. Aquí tenemos cómo se planificó esa evaluación para nosotros. Y vemos que no solamente fue en un trabajo escrito, no solamente fue en un ejercicio donde aprendieron la memoria. El docente debe considerar tiempo disponible que cuenta. ¿Cuánto tiempo tengo yo para eso? Un ejemplo, aquí pusimos un ejemplo de 60 minutos. En nuestras aulas de clase podemos contar con 35 minutos, con 40 minutos. Tengo que tener en cuenta cuál es mi nivel educativo, cuáles son las características de mi grupo y qué competencias esperadas quiero yo con esa evaluación. ¿Cuáles son las competencias? Incluso el espacio físico en el que nosotros estemos, con el que contemos, hay que tomarlo en cuenta a la hora de llevar a cabo lo que es todo el proceso de enseñanza-aprendizaje para una evaluación. El estudiante también utiliza estrategias. El estudiante también, nosotros le vamos a dar esas herramientas para llevar a ese conocimiento. ¿Qué es lo que queda? Nosotros podemos decir cómo lleva esa enseñanza significativo. Yo puedo decir, bueno, ¿y para qué sirve un mapa conceptual que yo le enseñe? Si, bueno, yo le copio el tema, pero ¿qué va a pasar cuando ese estudiante llega a un nivel universitario? Ya les va a tener conocimiento y de repente él dice, bueno, este contenido que sabemos que el contenido de la primaria, de la secundaria y de un nivel universitario no es igual. ¿Qué va a pasar? Dependiendo de la carrera que esté en un nivel universitario, el estudiante va a tener que desarrollar estrategia de aprendizaje que se le facilite. Porque imagínese aprenderse de repente todo un módulo. Si tenemos un ejercicio escrito, un examen escrito en la universidad, no nos vamos a poder, no tenemos el tiempo suficiente para aprendernos todo un módulo. Pero el estudiante de repente se le hace más fácil hacer un resumen, se le hace más fácil hacer mapas conceptuales, se le hace más fácil de repente hacer un subrayado de lo más importante. Pero ¿dónde obtuvo esa herramienta? No es que ahí las va a empezar a desarrollar, las obtuvo a través de todo el proceso que tuvo como estudiante de desarrollar todo eso. Cómo enseñarles, vamos enseñándoles cómo hacer su subrayado, cómo hacer organizadores gráficos, cómo hacer esos resúmenes, pero eso lo va a hacer entonces a través de todo nuestras características del grupo que nosotros tengamos, a través del nivel educativo en el que nosotros estemos en nuestras aulas, para entonces tener esas herramientas, esas estrategias que vamos a desarrollar las competencias en nuestros estudiantes. ¿Cómo usted dice? ¿Cómo yo sé cuál es el nivel de mi grupo? ¿Qué acciones debo tomar como docente? Entonces, es allí donde nosotros vamos a empezar a hacer acciones que nos lleven a nosotros a darnos cuenta. Y empezamos con esa parte de esa evaluación diagnóstica que nosotros hacemos. Hacemos preguntas generadoras del contenido. Hacemos una lluvia de ideas y allí nos vamos a dar cuenta de a dónde están nuestros estudiantes y de dónde nosotros tenemos que partir. De dónde nosotros, cuáles, pues ellos tengan esos conocimientos. Ahora bien, ¿cómo desarrollo las competencias? ¿Cómo desarrollo diferentes habilidades? A través de todos esos debates, de esa exposición que nosotros hacemos. Hacemos exposición como docente y ponemos a nuestros estudiantes a hacer exposición también. Hacer la demostración.
¿Cómo yo sé que si ellos obtuvieron un conocimiento? Bueno, vamos a demostrar ahora a través de un laboratorio, a través del desarrollo también es que ellos expongan la clase, se hace un aprendizaje colaborativo, o sea, buscamos la manera en que ellos también entonces expongan sus conocimientos y nos vamos a dar cuenta entonces hasta dónde ellos obtuvieron. Y esas son las estrategias que nosotros vamos a utilizar para que nuestros estudiantes tengan un conocimiento. Ahora bien, dentro de la didáctica podemos concluir que se orienta al proceso educativo, que facilita el aprendizaje significativo, que favorece el desarrollo de competencias, integra metodologías activas, convierte al estudiante en un protagonista del aprendizaje. Se aprende haciendo. ¿Qué es la didáctica? Busca todas esas competencias didácticas dentro de lo que es, hablamos de esas competencias a desarrollar dentro de todo el proceso educativo, que el estudiante se lleve, tenga un conocimiento, un conjunto de conocimientos, que tenga habilidades, que tenga actitudes, que tenga valores, que tanto el docente como el estudiante obtengan y que el docente al poseer todo este conjunto de conocimientos también pueda planificar, pueda desarrollar, pueda evaluar eficazmente ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Porque si bien es cierto, hablamos siempre enfocado al estudiante, que es nuestro mayor objeto y sujeto. Él es el objeto y sujeto de la educación, el objeto y sujeto del proceso de enseñanza donde estemos. Pero el docente entonces también debe tener esas competencias didácticas, ese conocimiento didáctico, esas habilidades y actitudes para poder planificar y evaluar eficazmente ese aprendizaje que obtuvo el estudiante. Y vemos allí entonces que el docente debe tener competencias, lo que es la pedagogía, que es pues todo lo que nosotros aprendemos durante todo nuestro proceso, nuestra formación, se aprende la competencia, todos los métodos, todas las teorías de aprendizaje, todo lo que nos enseñaron durante la formación, es allí entonces donde poco a poco las vamos a tener la oportunidad de aplicarlas. Es que el docente sepa expresarse con claridad, que sepa escuchar, que sea observador, ¿por qué? Porque el docente siempre tiene que ser en sus aulas de clase, tiene que ser observador a través de esa observación. Yo creo que el docente, siempre he pensado que el docente aplica siempre el método científico en sus aulas de clase, a pesar de que no estemos hablando de ciencia, siempre el estudiante, el docente va a aplicar el método científico, siempre va a estar en esa observación. Cuando nosotros aplicamos esa hipótesis, nosotros de repente, ok, estoy en un nivel, ya los estudiantes deben conocer esto y se me ocurrió la idea de planificar un X objetivo. ¿Y qué pasa? Allí cuando estamos en medio de la formación nos damos cuenta de que no tenía el conocimiento que yo esperaba. Y entonces hago un retroceso. Porque no es porque, ya yo planifiqué esto y esto está, yo tengo que hacer un retroceso, tengo que empezar nuevamente. Y es allí entonces donde vamos aplicando. Debemos hoy en día, se hace necesario aplicar todas esas tecnologías educativas de manera pertinente. No en todos los niveles, no de la misma manera, pero de manera pertinente ir aplicando pues esa competencia digital que debe tener tanto el docente como el estudiante. Para el tiempo, imagínense, ya ha pasado pues un par de años desde que la pandemia, y en el tiempo de la pandemia, o sea, podemos decir, y se habló, y creo que se hizo hasta estudios de eso, y se hablaba a las finales de conclusiones de eso, que realmente, por ejemplo, en nuestro país, el sistema educativo no estaba preparado para una situación así. Y se dieron pues muchas cosas que a las finales, pues en realidad no sabemos a 100%.
En lo personal, pues yo digo, no me consta si fue así o no, pero se hablaba de muchas cosas que sí, que docentes que no estaban preparados para dar pues a través de una plataforma digital sus clases, los mismos padres familias no contaban con la forma de poder de obtener pues una plataforma digital. O sea, realmente nuestro sistema educativo, docentes, estudiantes, no estaban preparados para esa era digital, que siento yo que en un momento dado llegó, como uno dice, en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, realmente, pues, que sea de ahí para acá, siento que en nuestro sistema educativo, aquí hablando de nuestro país, se está empezando a buscar esas tecnologías. Ahora bien, casualmente, hace una semana conversábamos y lo pude observar a través de una publicación que mientras en nuestro país se está buscando esa era de aplicar tecnología, de aplicar las diferentes plataformas digitales que hay, de aplicar pues todo lo que nosotros podemos aplicar a través de la computadora. Pero increíblemente, quizás en muchos países que ya van muy avanzados y que quizás ya evaluaron, no podemos decir que en Panamá no vaya a funcionar. Puede ser que en Panamá funcione o puede ser que no, que haya pasado. Hay países que hoy en día han quitado y han dicho no, las pantallas no van a ser aplicadas en un nivel primario y han quitado todo lo que es pantallas, celulares, computadoras dentro de un nivel primario. ¿Por qué? Porque ya ellos como países que quizás estaban pues un poco más adelantados que nuestro país, ya entonces ellos se pudieron dar cuenta que no era tan beneficioso para el estudiante tener pues ese recurso digital al 100% dentro de las aulas de clase. Y entonces es allí donde se va haciendo poco a poco pues toda la evaluación. Quizás en nuestro país estamos pues entrando a esa parte de integrar toda la tecnología educativa, pero me imagino yo que nos va a llegar a pasar en un momento, nos vamos a dar cuenta, se va a ir haciendo esa evaluación hasta donde realmente se obtenga el conocimiento que nosotros queremos en nuestros estudiantes. El estudiante docente debe tener esa competencia investigativa. Analizar, mejorar su práctica docente mediante la investigación. Era como les decía yo al inicio, no terminamos de aprender dentro del sistema educativo. Realmente el ser humano no termina de aprender. Sea en el nivel que esté o en la posición que esté como estudiante, como docente, siempre vamos a ir aprendiendo. Y es que tenemos que hacerlo porque dependiendo nosotros, nuestro grupo que tengamos, aunque seamos docentes, tenemos un X grupo, allí nosotros vamos a tener que ser investigativos, allí vamos a tener que buscar, que leer, que prepararnos también para nuestros estudiantes y poder entonces nosotros darle esa competencia investigativa a nuestros estudiantes para nosotros ir mejorando, para ir analizando, para ir cambiando y transformando cosas que de repente desconocíamos y hay que, ok, hay que cambiar. O este grupo no es igual al otro, yo tengo que mejorar esto. Entonces, todas esas cosas es parte dentro del proceso de educación, dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, tanto del estudiante como el docente. Tiene que tener esa competencia investigativa, esa competencia comunicativa, una competencia evaluativa, saber diseñar instrumentos de evaluación válidos que proporcionen la retroalimentación. Porque se me hace más fácil evaluar un ejercicio escrito. Pero entonces, ¿qué pasa con mis estudiantes que no tienen el dominio de ese ejercicio escrito? Que no tienen la capacidad de memorizar un tema, que no tienen la capacidad pues de desarrollar esas preguntas. Entonces, por eso se deben desarrollar diferentes instrumentos de evaluación que sean válidos para poder entonces yo desarrollar y evaluar en mis estudiantes ese contenido, ese objetivo. El docente debe tener pues también una competencia ética, esa responsabilidad, ese respeto, la inclusión en nuestras aulas. Es allí donde entran pues todo, tenemos un decreto de ética del educador,
¿Por qué? Porque el docente tiene que tener ese compromiso propio y un compromiso hacia los padres de familia, un compromiso con los estudiantes, hablando pues de lo que es un nivel primario, secundario, e incluso si hablamos de un nivel universitario, pues tiene que tener esa responsabilidad, ese respeto, esa inclusión dentro de las aulas. Y es allí entonces donde entra toda ese código de ética que nosotros conocemos y que debemos entonces aprender y tenerlo presente para poder desarrollar nuestras clases. Dentro de las competencias que también se desarrollan dentro del aula de clase está esa competencia socioemocional, que se fomente ese clima de confianza, de empatía, de colaboración en las aulas. Debe darse la confianza dentro del marco del respeto, dentro del marco de que sea el aula de clases, debe darse que el estudiante pues tenga esa confianza de preguntar, esa confianza de obtener el aprendizaje que se dé en ambas vías, docente-estudiante, estudiante-docente. Esa empatía, esa colaboración en el aula. Reflexión final. Dice que en la educación superior no basta con transmitir conocimientos. El reto consiste en crear experiencias de aprendizaje que permitan a los estudiantes comprender, aplicar, innovar y transformar la realidad. Mire lo que dice, comprender, aplicar, innovar y transformar la realidad. Comprendo mis contenidos, comprendo lo que estoy aprendiendo, entiendo lo que estoy aprendiendo, debo analizar, poderlo aplicar, incluso poder transformar la realidad en la que estoy. Que sean realmente jóvenes que cuando se integren a la sociedad sean entonces innovadores y transformadores, que haya realmente ese cambio. Ahora bien, si yo les pudiera hacer una pregunta, quiero escuchar esa participación de ustedes. Dentro de lo que han escuchado, en un aprendizaje, en un concepto de esta clase, de lo que han escuchado hasta el momento, ¿qué se llevarían? Un aprendizaje que se llevarían de lo que hemos hablado. Quiero escucharlo a uno por uno. Y a la paso yo voy anotándolo acá. Vamos tomando la listita allí. Buenos días, profe. Jeremías Sebastián. Ajá, muy bien, Diego. Perdón que no le escuché bien. Es que no se le escucha como muy... Hola, buenos días, profe. ¿Me Buenos escucha? días. Sí. Ok, bueno, profe, algo que me llamó la atención de muchas de las cosas que mencionó es que el estudiante también aplica estrategias y de que utilizamos el método científico incluso en el aula y casi sin saber lo que lo estamos aplicando. Eso me pareció interesante porque no lo había visto de esa manera. Y es cierto, como docentes estamos construyendo y estamos en muchas ocasiones incluso experimentando con los estudiantes. Entonces, visto de esa forma, le da como otra perspectiva al asunto. Me hace pensar de que es nada más que conocer teóricamente qué es didáctica o las diferentes estrategias, sino es saber identificar el momento oportuno y correcto para poder utilizar todas esas estrategias y técnicas. Y bueno, eso me pareció muy interesante. Ok, muy bien. Gracias. Profe, buen día, profesora. Buen día. Como usted comentó que las teorías de aprendizaje que usted mencionó
nosotros las ponemos, nosotros como docentes, las pondríamos en práctica dentro de un aula de clase con los estudiantes, utilizando muchas estrategias, recursos, didácticas, y sobre todo, pues que hoy en día, en nuestra actualidad, ya no, la educación ya no es como antigua, pues. Ahora es más dinámico, más estratégico, con más ambiente. eh, Todo esto es a través, utilizando pues métodos y didácticas eh, dentro de un aula de clase. Es lo que para mí, y es muy importante esas teorías de, por ejemplo, de Ausubel, las teorías de aprendizaje que usted mencionó, profesor. Es lo que para mí, pues, es el aprendizaje sobre el tema. Muy bien, Estelvina. Ajá, Jeremías levantó la mano por allí, lo escuchamos. Buenos días, profa. Bueno, el aprendizaje más que nada es que el docente de hoy en día, de la actualidad, debe ser un docente guía del aprendizaje de los estudiantes, debe ser un docente empático, donde prevalezca las necesidades de los estudiantes, eh, hacer adecuaciones según sus necesidades, según el ámbito en el que están, porque no es lo mismo estudiantes el de la ciudad que un estudiante de difícil acceso. Entonces, más que nada, ser empáticos y tratar de ayudarlos para que logren el aprendizaje significativo. Ok, muy bien, Jeremías. Ok. La verdad que la didáctica es muy bonita y como le decíamos, como docentes tenemos que aprender a ser pues investigativos, nosotros buscar, porque dentro de la didáctica se menciona, como decía Estelvina, hay muchas teorías y no sé, en lo personal a mí me llama mucho la atención cuando empezamos a estudiar esas teorías, porque realmente yo me hago la pregunta. O sea, cosas que realmente ninguno de esos autores nosotros podemos decir y que, bueno, hoy en día los tenemos, nos enseñan, ¿no? Sino que desde ya, tiempo atrás, estaban estudiando todas estas maneras de enseñar y que hoy en día nosotros también podemos aplicarlas con nuevas herramientas y que se aplican y que nos vamos a dar cuenta que sí dan resultados en nuestras aulas. Y lo más importante, nosotros tener siempre en cuenta nuestro grupo de estudiantes, nuestro grupo de estudiantes. Como decía Graciela, muchas veces nosotros estamos haciendo cosas y estamos haciendo el cambio en nuestros estudiantes y de repente nosotros no nos estamos dando cuenta lo importante que nosotros somos como docentes para nuestros estudiantes. Que nuestras aulas de clases, tanto en el nivel que estemos, sean aulas donde el estudiante se sienta motivado, se sienta acogido. Nosotros muchas veces no conocemos si nuestros estudiantes es el único lugar donde tiene ese espacio para tener un mundo diferente, un mundo que cambie. Entonces nosotros tenemos que buscar que esa educación sea transformadora y siendo observadores de nuestros estudiantes. El sistema nos pide muchas cosas, muchas formas de evaluación, mucha aplicación de estrategias, mucha aplicación de las mismas plataformas, pero si nosotros como docentes tenemos en cuenta a nuestros estudiantes, nos vamos a dar cuenta hasta dónde nosotros podemos ayudar a nuestros estudiantes a que obtengan entonces esa enseñanza-aprendizaje, a que obtengan esas competencias y esa preparación y formación en el nivel donde ellos estén y que lleven a más. No dejando a un lado y no diciendo que, bueno, a mí no me gusta eso que me pide el sistema y yo no lo voy a dar. No dejándolo a un lado, tratando de aplicar todo, pero teniendo en cuenta de que si hay X cosa que el sistema me pide y yo no la puedo hacer, yo voy a hacerla de esta manera. Yo voy a organizar mis contenidos de esta manera porque es mejor para que el estudiante aprenda, pero siempre enfocado a que el estudiante obtenga el conocimiento, siempre enfocado a que el estudiante obtenga la competencia.
que vaya preparado, siempre pensando en hacer un cambio y una transformación en nuestros estudiantes, aún que nosotros estemos en un sistema donde, o un nivel, o en un contexto donde de repente no tenga todas las herramientas, pero que ese estudiante, yo esté pensando a futuro de ese estudiante, que yo esté pensando en que mis estudiantes no se van a quedar ahí, que haya un cambio, que el estudiante tenga ese cambio de no quedarse ahí, que corten de repente o lo que ellos han obtenido de generación en generación, que haya un verdadero cambio y que ese estudiante también salga transformado y quiera cambiar ese ámbito donde está. Pero eso va a depender de todo lo que nosotros como docentes estudiantes realicemos en nuestras aulas de clases. Bien, voy a pasar lista y ahorita pasamos a hablar de lo que es el trabajo final, porque es lo que ustedes pues van a sustentar en la tercera clase, que es la que tenemos. Es decir, la vamos a adelantar para la tercera clase, porque el próximo sábado pues ustedes tienen lo que es la clase asincrónica, la clase pues donde ustedes están allí ya las asignaciones, ustedes se van a conectar pues y entregar todos los trabajos. Así que entonces vamos a pasar ahorita a hablar de ese trabajo final, que es un 35% de su nota total y de lo que es de manera grupal. Vamos a ver, Víctor. Presente. Presente, profesora. Andy. Helio Santos. Presente, profesora, presente. Ok. Helio Santos. Telvina ya. Flor Merilis. Griselda. Kimberly. Presente, profesora. Griselda Flores. Ok, muy bien. Kimberly. Noriel. Presente, profesora. Buen día. Buen día. Víctor. Presente. Bienelda. Presente, profesora. Yaribet. Jamie. Presente, profesora. Yasmín. Presente. Aileen. Eric Torrente. Presente, profe. Buenos días. Buenos días. Evodia Salina. Presente, profe. Erika Miranda. Presente, profesora. Arquimedes Guerra. Buen día, presente, profesora. Kevin Jiménez. Anaira Trotman. Leiliana Jiménez. José Domingo Gallardo. Diego Armando Martínez. Eida Jaén. Ok, muy bien. Eida Jaén. Yarinelka Robles. Presente, profesora. Juliana Beitia. Presente, profe. Rubiel Brown. Presente, profesora. Profe, se escuchó, lo que pasa es que tengo audífono. Juliana, sí, la escuché. Gracias. Rubiel. Presente, profesora. Janet Montenegro. David Lagrota. Presente, profesora. Dixenia Castillo. Presente, profe. James Centeno. Presente, profesora. Me disculpa ahí porque no sé si es Jane o James. ¿Cómo se lee su...? Como quiera, profe. James o James, lo mismo. Ok, gracias. José Kiel. Isabela Bejerano. Presente, profesora. Yarinet Pardo. Nilda Molina. Presente, profe. Silvia Palacio. Buenos días, presente, profesora. Buenos días. Muy bien. Ya acá había registrado la participación también de Graciela, que estuvieron pues hablando allí, Jeremías, por eso entonces no los llamé. No sé si alguien más que no llamé. Buenos días, profesora. Disculpe, no sé si cuando fui al baño me llamó Flor Marilis Guerra. Sí. ¿Listo, profe? Sí, gracias. Gracias. Profe, me anotó a mi profesora Estelvina Rodríguez. Sí, ya la tengo registrada. Belsi Sánchez, profe. Belsi Sánchez también, ya la había registrado allí. Ok, muy bien. Bueno, como les había hablado al inicio, la asistencia pues es muy importante para contar con la
contar con la evaluación, porque a final de cuentas, pues creo que el tiempo es muy corto y se hace como que necesario, importante estar conectado pues en el tiempo que se nos solicita. Ahora bien, dentro de lo que es el trabajo final, vamos a hablar de eso. Les decía que lo vamos a hacer de manera grupal, donde ustedes pues van a seleccionar una materia, un contenido, y van a hacer lo que es la presentación, una sustentación de una secuencia didáctica semanal y un guión diario. ¿Por qué grupal? Ustedes van a tener pues que planificar esa secuencia semanal de ese tema y el guión diario. Si hablamos de una secuencia semanal, estamos hablando pues de una semana, dependiendo pues la asignatura, dependiendo pues el nivel también. Entonces, dependiendo las horas de clase que se den en esa X materia. Vamos a suponer, si usted escoge un ejemplo, matemáticas, de un nivel primario, usted me dice, bueno, lo voy a hacer de un nivel primario de segundo grado, por ejemplo. En segundo grado son 7 horas de matemáticas semanales. Usted me tiene que preparar entonces ese guión diario. Ya hizo la planificación semanal a 7 horas de clase semanal. El guión diario entonces tiene que estar preparado con las actividades para esa semana. Entonces es por eso que ahí estamos hablando pues de lo que es la participación grupal, donde van a hacer esa exposición que tiene pues todos los criterios de evaluación, que es la puntualidad, el contenido en sí. Van a hacer la presentación individual de ese dominio del tema. Ahora bien, no todos, si es una presentación grupal, obviamente yo voy a entender que no todos van a presentar lo mismo, ¿verdad? Si ya uno me presenta el guión de clase del día lunes, pero hay otros 2 que van a presentar la secuencia didáctica semanal y así se van a compartir ese trabajo, pero yo voy a evaluar que el dominio de esa participación que ustedes tengan. Como el trabajo lo tienen que entregar escrito, ustedes van a hacer su presentación acá, pero ese trabajo también tiene que estar escrito y es allí donde yo les decía, tienen que presentarlo, subirlo a la plataforma todos, cada uno, aunque sea grupal, usted va a hacer su trabajo grupal, pero eso sí, que a la hora de subirlo, lo voy a subir yo, lo va a subir mi compañera, lo va a subir mi compañero, todos lo vamos a subir. ¿Por qué? Porque esa es su constancia de que usted está entregando su trabajo para ser evaluado. La parte de la exposición, entonces, es la que vamos a hacer acá ese día. Yo voy a estar entonces haciéndole su evaluación acá y se va a anexar entonces a esa totalidad del trabajo escrito. La puntualidad que tengan en esa participación. ¿Por qué digo puntualidad? Ok, sabemos todos ya que no este próximo sábado, sino que el siguiente, dentro de 15 días, nos vamos a conectar. Pero ¿qué pasa? Ya usted debe estar preparado y a la hora que iniciamos, porque si bien es cierto, ustedes se dan cuenta que tenemos clases de 8 a 10 de la mañana, son 2 horas y 2 horas se pasan sumamente rápido. Y a la hora que vamos a exponer y que no, entonces ustedes ya deben venir preparados para esa organización, para esa puntualidad. Ya, nosotros vamos a estar el grupo número 1, vamos a exponer y como quien dice, ok, salimos de eso. ¿Qué pasa? A veces se organiza y que, bueno, voy de número, pero no está mi compañero no se ha conectado. Entonces, esa organización, esa proyección grupal que ustedes tengan, esa participación, entonces va a ser tomada en cuenta. Para que ustedes lo tengan en cuenta a la hora de organizarse, a la hora que ustedes van a presentar y a sustentar, estén todo. ¿Por qué? Porque si no, se nos va a pasar el tiempo. Y yo sé que ustedes tienen otra clase, después de esta de la mía, ustedes tienen otra clase. Entonces, no sé la organización que tengan allá. Y la idea es que ustedes tampoco se vayan a atrasar con su siguiente clase. Así que por lo que es muy importante entonces que ustedes estén organizados, que a la hora que vayan a exponer,
entonces todos puedan hacerlo y no que no podemos porque todavía falta otro compañero y cosas como esas. Y lo que es entonces, les decía, el trabajo escrito. Ese guión semanal, guión diario, para una semana, ya nosotros, allí pues tienen un ejemplo dentro de lo que es el módulo de la preparación semanal, el cuadro de todo lo que es esa secuencia didáctica semanal, de todas las actividades que se van a hacer, y lo que es entonces el guión diario. Ese guión diario, como lo dice, diario, o sea, las actividades semanales. Si usted va a escoger, por ejemplo, vamos a suponer una materia que me diga, religión. Si usted me dice que no, vamos a escoger la materia de religión, bueno, ok, la materia de religión tiene 3 horas semanales, entonces usted me lo va a hacer dependiendo de esa cantidad entonces de horas, porque entonces ya ahí no va a ser que, bueno, voy a poner actividades para lunes, martes, miércoles. No, van a ser entonces actividades según las horas de clase que tenga esa asignatura y ese nivel. Ok, ¿qué más? Profe. Ajá, dígame. Profe, ¿de cuánto los integrantes del grupo? Bueno, según lo que pues observé en la plataforma, ustedes son 39. No sé si todos los 39 estarán. Vamos a hacernos una idea que tenemos dentro de esas 2 horas de clase. Yo nada más voy a poner, por lo que quien dice estira y encoge, yo voy a poner que tenemos pues esos, no los 120 minutos para exponer, por lo que nos conectamos, por lo que nosotros de repente pues la organización, y yo voy a poner que tengamos los 100 minutos entonces para lo que es la exposición. Ya le digo, por lo que estira y encoge, entonces dependiendo pues de eso vamos a hacer los grupos. Ahora bien, si ustedes son prácticamente 40 estudiantes, lo dividimos, entonces ¿cuánto por grupos ustedes consideran también? Otra cosa que tenemos que tener en cuenta, ustedes consideran, ustedes mismos como estudiantes, ¿con cuánto ustedes consideran que ustedes realmente van a hacer el trabajo? ¿Qué pasa? A veces hacemos grupos muy numerosos y de repente se organizan, 3 van a trabajar y 3, eso, pero resulta que hay 3 más o 4 que de repente no están tan compenetrados en realizar el trabajo. Entonces, esa parte también tenemos que tomarla en cuenta. ¿Cuántos ustedes mismos, díganme, con cuántos realmente ustedes consideran que pueden trabajar? Profe, yo considero de 4 a 5 personas. ¿Los demás qué dicen? Hola, profe. Bueno, anteriormente hemos trabajado en grupos de 4 por lo regular, 4 a 5 más o menos. Exacto. Es que, mire, ¿por qué yo les digo que lo que ustedes consideran? Porque me ha pasado casos que de repente hay grupos donde dice trabajo grupal y hay hasta 8. Me pusieron 3, pero ¿y yo y los demás? Entregaron el trabajo y los demás, no, porque no pudieron, eso. Entonces, de eso no se trata porque le queda en duda a ustedes, a todo el grupo, y no es justo que de repente los demás del grupo sí expusieron, sí estuvieron trabajando. Incluso a mí como docente me queda la duda de que, bueno, esos 3 más que no expusieron, entonces trabajaron, no trabajaron, solamente los anexaron a última hora, y de eso no se trata, porque no es que es la obligación hablar, sino que es el detalle es que yo también a través de esa exposición, ya ok, voy a poder evaluar que ustedes tienen el conocimiento de esa parte, pues de lo que es la planificación, para ustedes entonces poder ejercerla. Los que no están, de repente hay algunos que sí están ejerciendo, hay otros pues que esperan lograrlo, esperemos que sí sea así, y que de repente pues ustedes puedan aplicarlo en sus aulas de clase también. Entonces, esa es la idea, que tengamos la participación de todos. Y a mí me parece bien de 4 a 5 en el grupo. 4 a 5 en un grupo para que puedan trabajar. Se trabaja bien ahí. Ya cuando son 6, 7, 8 personas, siento que realmente no se trabaja como debe ser grupalmente. Permiso, profesora, disculpe una preguntita. Ajá. Asignatura a nuestra elección,
Cualquier Sí, asignatura, cualquier grado. cualquier grado. Ok. Gracias. Profesora, Ajá. el tema puede ser a cualquier nivel, premedia, media o premedia o media. Sí, ustedes escogen la asignatura y el nivel. Profe, una pregunta que también considero que es importante. ¿Cuántos minutos tenemos por grupo para exponer? Ajá. Máximo, yo pienso que por lo que nosotros podamos, porque sacando en cuenta si están todos, pues según lo que yo tengo en la lista, van a ser de 7 a 8 grupos. 7 a 8 grupos. Así que deberían ser 10 minutos. 10 minutos para poder tener por lo menos algunos minutitos que por lo que nosotros pues podamos extendernos para que no no pasemos pues de las horas que tenemos disponibles para la clase y ustedes pues tampoco se atrasen para su siguiente clase. Así que yo pienso que como 10 minutos. Profe, el grupo de 4, ¿verdad? Ajá, 4, máximo 5. Pueden ser 5. Sí, porque si son 5, o sea, estamos hablando prácticamente de 8 grupos. Sí, así que ¿algo más? ¿Alguna otra preguntita en cuanto a eso? Profe, para decirle a mis compañeros que todo aquel que no tenga grupo, que Graciela y yo estamos nada más nosotras dos. Así que aquel que se quiera agrupar, que nos escriban. Gracias. Ok, muy bien. Así que ya los compañeros saben para que vayan ya organizándose allí. Entonces, se escriben y se ponen de acuerdo. Dentro de los criterios, recuerden que va a estar la puntualidad, el contenido, esa presentación individual y pues dominio de lo que estén presentando, la ortografía y redacción en el trabajo escrito, esa puntualidad pues en la entrega. Profesora, Ajá. la presentación ese día va a ser del mismo la secuencia presentada. O Sí, exacto. De la misma hecha en Sí. Word. Exacto, ustedes me van a sustentar lo que es la secuencia didáctica semanal y las actividades del guión de clase. Profe, disculpe, en cuanto a la asistencia, usted mencionó, hay 2 Víctor, si usted tomó la asistencia de Víctor Serrano. Tengo, Víctor Ábrego y Víctor Serrano, los dos los tengo, ¿sí? Víctor Ábrego y Víctor Serrano, sí, correcto. Ok, gracias, profesor. A usted, muchas gracias. En cuanto a la entrega de trabajos, recordemos que el curso termina pues lo que es el 8 de agosto. Entonces, para entregar los trabajos, reconozco que de repente pues en algunos trabajos, por la conectividad o por alguna razón, pues de repente no puedan entregar, tienen oportunidad para entregar unos días después, pero recordemos que hasta el 8 de julio que termina pues nuestro curso. Cada pues trabajo allí tiene lo que es los criterios de evaluación, el valor de cada uno, para que pues puedan estar entregando. ¿Alguna otra preguntita dentro de lo que es el trabajo final? Hoy tienen un trabajo, también una asignación. Están divididas pues en lo que son las asignaciones de clase y las tareas. Hoy también tienen una ya asignada allí para que puedan entonces estarla desarrollando. El trabajo en clase es un diagrama, un mapa conceptual de nuestros autores, pues en lo que es el padre de la didáctica, como nosotros llamamos, el señor Juan Comenio. Y esos aportes que él hizo a lo que es la didáctica. Este pues, es nuestro primer... Una preguntita, ¿y esos trabajos asignados que usted dice desde el día de hoy, tienen alguna fecha hasta...? Sí, todos los trabajos están con una fecha para hacer la entrega. Todos tienen allí pues la asignación, por lo menos el trabajo de clase, sé que hoy van a empezarlo a trabajar,
y tienen allí la fecha para poderlo, lo que es hacer la entrega. Igual yo todos los trabajos, las actividades del día de hoy. ¿Por qué? Porque de repente si usted tiene la oportunidad de ir adelantando en un trabajo, ya usted lo tiene listo para entonces hacer la entrega. El trabajo de Canva que tienen que hacer también, ese también pueden hacerlo grupal. Incluso allí se les subió un link para que ustedes puedan observar de cómo compartir el trabajo y poder entonces grabar, porque tienen que hacerlo con la presentación, tienen que grabar entonces su parte allí su pedacito de la sustentación de ese trabajo allí en Canva, porque tiene que ver con el mismo trabajo que estábamos haciendo del diagrama o el mapa de Juan Comenio. Entonces tiene que ver con eso mismo, donde ustedes van a hacer pues la presentación en Canva con esos aportes a la educación. Profe, para hoy exactamente no hay alguna asignación que hay que entregar. Es que estaba viendo lo de la fecha de no. ¿Cómo? Porque sí, para hoy hay alguna tarea que entregar, o sea, el día de hoy. Hoy mismo. Ajá. No. Hoy mismo no, creo que la Ok, de ya vi, hoy. es que la asignación, sí, por eso la asignación uno me decía que no era para el día de hoy. Ajá, no, esa, a pesar de que está asignada desde la de hoy, sé que como estamos empezando, estuvimos pues hablando todo en forma general, dándoles un pantallazo de lo que era de la didáctica y hablando pues ahora mismo de lo que es el trabajo final, entonces por eso le di la oportunidad para que lo puedan entregar después, porque el tiempo pues lo ocupamos. Pues, como yo les decía, a veces se hace como que muy corto el tiempo, entonces por eso les di la oportunidad, porque no hubo el tiempo. Yo sabía que no íbamos a tener el tiempo para poderlo trabajar aquí dentro del aula de clases. Sí, así que, ¿alguna otra preguntita? Profe, en cuanto a la asignación 1 de presentación en Canva con videos en la plantilla, hay que grabarnos en Canva y subir el link. Ajá, correcto. Ustedes suben el link. Deben subirlo si lo hacen grupal, si lo hacen individualmente, porque pues tampoco yo no voy a decirles que bueno, es un marco de hierro hacerlo grupal, para facilitarles a ustedes el trabajo, pero si usted me dice no, yo voy a hacerlo individualmente, también es aceptable. Todos tienen que tener el link allí en su plataforma para entonces hacer la evaluación y tener pues como ustedes tienen su evidencia y yo tengo también la evidencia. Y la institución tiene la evidencia de que ustedes hicieron su trabajo. Sí, con el link, porque si ustedes suben, eso sí, que tengamos cuidado a la hora de subir el link, que estén seguro que se subió bien, porque ha pasado casos donde de repente pues suben el link y el link no se copió bien o no lo pegaron bien y a la hora que uno lo va a abrir, no abre entonces lo que no abre el link correctamente. Por allí Silvia está preguntando para el grupo. Así que bueno, cualquier consultita, igual ustedes tienen pues mi número, me escriben para entonces si hay alguna duda, alguna aclaración, con mucho gusto tengo a bien pues poderles responder esa preguntita. Así que si allí están los links estaba revisando pues el módulo, allí está el link para poder cómo crearla y compartirla, que es la presentación. Para hacerlo de manera colaborativa también en Canva. Allí pues tiene que ver todo el tema pues de ese concepto de la didáctica, el concepto, los aportes de Juan Comenio, para que ustedes puedan hacer esa presentación. No tiene que ser algo extenso, no es que van a hacer pues algo, sino algo donde ustedes me den más o menos esa conceptualización de lo que es didáctica y de lo que nosotros pudimos obtener ese aprendizaje del día de hoy. Ok, bien, si no hay más preguntas, fue un placer para mí estar compartiendo con ustedes hoy. Queda bien ahí pues la siguiente clase, que es de manera sincrónica. Los veo primero Dios la tercera semana, que es el 1 de agosto, perdón. Así que con mucho gusto. Nos vemos entonces la siguiente clase.
Hasta luego, profe. Ok, profesora, hasta luego. Gracias. Bendiciones. Muchas gracias. Profe. Hasta luego, profesora. Hasta luego.